Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler del segundo libro de la pareja Nagmak. Así que diciendo esto, comenzamos con el video. Lo siguió y vio al niño sentado y llorando, pero no sollozó en voz alta. Fue más un grito silencioso. Lo siento, dijo Max, sabiendo que el chico se sentía avergonzado. Está bien, muchas gracias por ayudarme hace un momento. El joven inmediatamente levantó la mano para rendirle homenaje. ¿Por qué estás sentado aquí llorando? ¿Te han regañado? Preguntó Mag. El joven frunció un poco los labios. Sus ojos se pusieron rojos con un gesto de aceptación. No sé si me van a despedir, solo llevo 2 semanas trabajando. Pia, que es el gerente, dijo que esa persona era amigo del dueño del hotel, ¿verdad? Preguntó el joven con voz temblorosa. Maga sintió, haciendo que el joven derramara más lágrimas. Max se quedó allí mirando. Luego sonó su teléfono. Cuando tomó su teléfono vio que era su padre quien lo llamaba para avisarle que tenían que irse. Max sacó su tarjeta de presentación y se la entregó al chico. Aquí está mi tarjeta de presentación. Si realmente te despiden, encuéntrame en esta dirección. Si no puedes encontrarme, que alguien me llame. Tengo que irme. Mag le entregó al joven una tarjeta de presentación con su número en Tailandia. El joven lo tomó en silencio, antes de que Max se apresurara a caminar hacia su padre. ¿A dónde fuiste, Mac? Ten preguntó. Fui a dar un paseo por el jardín al lado del hotel, respondió Mac. Ten sonrió hasta que el personal estacionó el auto. Los tres se subieron al auto e inmediatamente regresaron a la oficina de Mac. Durante todo el viaje, Mac no le dijo mucho a Ten, porque fingió jugar con su teléfono hasta que llegó a la oficina. ¿Cuál es el mejor momento para que no Mac me lleve a ver la fábrica? Ten preguntó. Mac sonrió levemente. Un momento, vamos primero a la oficina, dijo Mac. Entonces déjame sentarme y esperar en la oficina de Nog Mac, dijo Ten. Sí, por favor, respondió Mac, llevándolo a su oficina. El padre de Mac ingresó a su propia oficina. Señor Mac, la recepcionista llamó a Mac para decirle algo. Lo sé, me llamó y me avisó, respondió Mac con una sonrisa, antes de que ambos entraran a la oficina. Mac abrió la puerta de su oficina y luego apareció una sonrisa. En cuanto Ten, que lo estaba siguiendo, pero se detuvo al ver a alguien sentado en la silla de la oficina de Mac, con una expresión relajada. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Mac preguntó sonriendo. Solo un momento, respondió la voz profunda de Nan, y sus ojos se Ten. ¿Qué está pasando aquí, Mac? Ten preguntó confundido, porque no creía que Nan vendría a la oficina de Mac. Ten, mi novio Nan te llevará a ver la fábrica. Max se giró para hablar con Ten, quien se quedó atónito al instante. ¿Él sabe algo en caso de que necesite información? Ten preguntó frente a Nan para insultarlo, como si no tuviera el más mínimo conocimiento. Nan miró a Ten, aunque en su corazón comenzaba a llenarse de insatisfacción. Él sabe más sobre la fábrica que yo, porque la persona que vino a ayudar a mi padre a cuidar la fábrica cuando yo no estaba era Nan. Así que deja que Nan te lleve a visitar la fábrica. Puedes preguntarle a mi padre. Mag respondió con voz tensa cuando se dio cuenta de que Ten estaba insultando a su amante. ¿Y no, Mag? Ten preguntó, tratando de ignorar la mirada de Nan hacia él. Escuché que eres hijo único, Mag, ¿verdad? Pero ¿desde cuándo tienes un hermano? Nan dijo con voz burlona, haciendo que Ten frunciera el ceño. Llama no, Mag, no, porque lo respeto y lo valoro. O tengo que hablar como tú. Ten le respondió a Nan. Es cierto, tienes razón. Mag no es tan cercano a ti. No expliques. Sigue refiriéndote a él así. Nan dijo. Ten estaba irritado por la expresión burlona. Bueno, como dije, deja que Nan te lleve a ver la fábrica, porque tengo papeleo con el que lidiar, dijo Mag. Entonces, ¿por qué Mag no me dijo desde el principio que era un inconveniente? Podría venir a la fábrica otro día.
Ten dijo amablemente. Ya que estás aquí, no quiero que pierdas el tiempo, dijo Mac. Ten miró su rostro levemente. Nan se levantó de la silla de la oficina de su amante y se retorció adelante y atrás, girando los brazos y luego estiró el cuello para disipar su cansancio. Max sonrió en secreto porque Nan parecía que estaba calentando para un ring de boxeo. Vamos, te mostraré la fábrica, dijo Nan con una sonrisa, antes de abrir la puerta de la oficina de Mac, para presionar a Ten para que se fuera. Ten respiró hondo con frustración, pero tuvo que aceptar salir de la oficina de Mac. Pero primero Nan abrió la puerta y miró la cara de su amante. No lo molestes demasiado, Mac dijo en voz baja y sonrió. Nan piensa que es divertido, porque Mac no le dijo que no lo molestara a Ten, pero sí dijo que no lo molestara demasiado. Esto significa que puede ser provocado. Nan cerró la puerta y caminó hacia Ten, quien estaba esperando con una expresión de disgusto en su rostro. Vamos, dijo Nan brevemente, cuando llevó a Ten al camino que conducía a la fábrica. Entonces, inevitablemente, Ten tuvo que seguirlo. Tan pronto como entraron a la sección de la fábrica, las llamadas y los saludos resonaron por todas partes, haciéndole saber a Ten de que Nan realmente vino a cuidar la fábrica, como dijo Mac. Concéntrese en el trabajo. Hoy vino un visitante a ver la fábrica, le dijo Nan a todos. En cuanto a lo que quieras saber, puedes preguntarme. Te mostraré uno por uno, dijo Nan en un tono serio, antes de explicar cada parte de la fábrica. ¿Cuántos años has estado con Mac? Ten preguntó, mientras Nan estaba a punto de caminar hacia otro departamento. Nan miró a Ten con ojos tranquilos. ¿Por qué quieres saber? Preguntó Nan. Me preguntaba cuánto tiempo han estado juntos. Debe ser por eso que el tío te permite dirigir la fábrica, dijo Ten. Llevamos juntos más de un año, respondió Nan con una expresión normal. ¿Y cuánto hace que conoces a Mac y a papá? Nan preguntó. Ten frunció el ceño, sin entender por qué Nan le preguntó eso. Lo conocí el otro día, respondió Ten. Nan le dio una sonrisa burlona. Nos conocemos desde hace 2 días, pero estamos teniendo problemas y queremos saber sobre otras personas, dijo Nan, haciendo que la cara de Ten se adormeciera de inmediato. ¿Estás hablando de mí? Ten preguntó sombríamente. No, estoy diciendo que tengo tanta curiosidad como tú, pero es posible que todavía dudes de cuántos años tengo con Mac para manejar la fábrica de esta manera. Así que quería saber cuántos años hace que conoces a Mac. Terminamos, díganme ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, también suscríbanse al canal, déjenme su comentario. En la descripción les dejo el link de mi Instagram. No se olviden, por favor, de compartir el video. En el próximo video les voy a contar qué pasa más adelante en la historia de la pareja Nag Mac. Así que bye bye, cuídense mucho.